día, bienvenidos. Esto es Verdad y Vida. Estamos comenzando con el recuerdo de quien fuera una gran artista. Ocurrió en la ruta nacional número 12 en la Argentina, kilómetro 129, a las 7 de la tarde del 7 de septiembre de 1996, es decir, 27 años atrás. El fatídico accidente cobró la vida de aquella conocida maestra que se convirtió en una exitosa cantante de música tropical. Nos referimos a Miriam Alejandra Bianchi, conocida como Gilda. Bien, en ese accidente también lamentablemente se perdió su mamá, su hija, 3 músicos y el chofer del micro. En una entrevista en la que se ve muy triste en sus ojos, había dicho que desearía morir en el escenario o de lo contrario en un micro de PAMI, que era un transporte para personas con discapacidad, porque los admiro, esos viejos cuando se van de vacaciones, dijo. Una semana antes había grabado en un cassette de manera casera, quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. Siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. ¿Qué les parece? ¿Fue un presagio, premonición, como quieran llamarle, suerte, destino? Bueno, queremos reflexionar un poco sobre este asunto del destino. Si está prefijado, premarcado, ¿qué dice la Biblia al respecto? Acá en nuestro país, que reitero es el más laicista de América Latina, se ha introducido en nuestra cultura una forma de lenguaje que todo ocurre por suerte. Nunca vas a escuchar a un político, a alguien que esté encumbrado, que diga que algo fue gracias a Dios o si Dios quiere. Por lo general, en la mayoría de los casos, usted va a escuchar todo es por suerte. Por suerte tal cosa, por suerte tal otra. Nada es si Dios quiere o si Dios así lo permite o gracias a Dios. Como que se ha erradicado de nuestro lenguaje, en nuestra cultura, la idea de que Dios puede ayudarnos, puede protegernos, puede cuidarnos. También el 11 de septiembre son 2 hechos que ocurrieron en este mes y por eso tomamos los mismos con el diario del lunes para reflexionar sobre este asunto, porque a la mayoría de la gente le interesa conocer el futuro o su suerte, por eso consultan el horóscopo, la borra del café, qué sé yo, acuden a ciencias ocultas para conocer su futuro, su destino, si le va a ir bien, si le va a ir mal, y que la cabla, y que esto y que lo otro. El 11 de septiembre, lo recordamos un par de días atrás, ocurrió en Manhattan, Nueva York. Estuve ahí, estuve durante y estuve posterior, cuando se hizo un tremendo boquete donde estaban emplazadas las 2 torres gemelas en Manhattan, donde algunos querían hacer la plaza en memoria de los caídos y por otro lado estaba el proyecto de la Torre de las Américas, que iba a ser o pretendía ser la torre más alta del mundo. Todavía no se han puesto de acuerdo qué es lo que van a hacer. Pero ese día colisionaron 2 aviones, un atentado terrorista de Al Qaeda, contra las torres World Trade Center de aquella ciudad conocida como las Torres Gemelas. Victoria estaba en el piso 63 de la Torre Norte cuando eran las 8:46 de la mañana y un Boeing 747 se estrelló 30 pisos más arriba de donde ella estaba. Y dice, escuché ese ruido ensordecedor, de pronto la torre empezó a tambalearse para un lado, para el otro. Un avión de esta magnitud, pesa 183.500 kilos y entre 400 y traslada 416
a 529 pasajeros. Por cierto, con la inercia, que cuando están por aterrizar supera un poco los 250 kilómetros por hora, aunque la velocidad crucero de estas aeronaves son de más de 900 kilómetros por hora, por más que estaba la velocidad minorada, la inercia y el peso del aparato hicieron que estas torres se derrumbaran, sumado al calor de miles de litros de combustibles encendidos y todo lo demás que surge como consecuencia. Entonces, a las 9:03 con 63 pasajeros a bordo impactó en la Torre Sur. Claudio y Javier, dos uruguayos, trabajaban como obreros de la construcción en el piso 80 y cuentan sus testimonios y se preguntan por qué tuve la oportunidad que otros no tuvieron. ¿Qué les parece a ustedes? Casi 3.000 personas murieron, 2.996 para ser exactos, pero habían 24 desaparecidas. En una ocasión, unos años atrás, nos visitó el pastor David Wilkerson, cuya iglesia está en Times Square, en el centro, en el mero corazón de Manhattan. Yo estuve ahí y es un lugar donde se ora varias veces a la semana como congregación, varias reuniones de oración en la semana, que no es habitual en todas las iglesias. Y él nos contaba que 50 miembros de su congregación trabajaban en las Torres Gemelas, pero todos salieron ilesos. Él nos contó que el domingo previo a ese martes 11, vino como algo especial de parte de Dios, donde los ahí presentes comenzaron a orar de una manera más profunda, que no podían entender el porqué, pero estaban intercediendo delante de Dios sin saber qué iba a pasar exactamente, ni por qué estaban orando de esa manera. Seguramente Dios quería proteger a sus hijos y estaban todos orando sin saber por lo que oraban en la mayoría de los casos. Entonces, todos fueron protegidos por Dios, estas 50 personas. Algunas dicen que llegaron a su trabajo, nunca llegaron, les pasaron cosas y nunca pudieron llegar. Por eso la Biblia dice: a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Allá son muy estrictos en el cumplimiento de los horarios de trabajo, pero hubo personas que nunca pudieron llegar a su trabajo y Dios sabía por qué. Habían otros que, a pesar de que estaban en sus trabajos, pudieron evacuar el edificio en tiempo y forma. Otros salieron antes, quizás para hacer alguna gestión fuera del edificio. Lo cierto es que todos se salvaron. Ante situaciones trágicas producidas por catástrofes naturales, accidentes, que ahora están tan de moda, por así decir, en las rutas nacionales, lamentablemente, ataques terroristas, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la diferencia entre la vida y la muerte? Es una buena pregunta. ¿Es simplemente que el destino está predeterminado, como muchos creen? ¿Será que no podemos evitar que pasen estas cosas, tanto a nivel individual como a nivel de ciudades o naciones? Bueno, son preguntas que son pertinentes hacérnosla y sería importante tener alguna respuesta al respecto, porque tiene que ver con la diferencia entre la vida y la muerte, entre la felicidad y la infelicidad, y tantas otras palabras que contrastan y son diametralmente opuestas. La suerte generalmente se considera como un determinado curso de acontecimientos que están fuera del control humano. Por eso se habla de buena suerte y de mala suerte. Después tenemos la resignación. Si no podemos cambiar el destino, entonces ¿para qué vamos a intentarlo? Lo que vaya a pasar, va a pasar y no podemos hacer nada al respecto. Esto obviamente deriva en el fatalismo, que es una premisa
del Islam, que exige la sumisión total a la soberanía de Alá, y también es ampliamente difundida en el hinduismo, una creencia de esas religiones. Se trata de una visión muy fatalista de la vida que ayuda a mantener el sistema de castas en la India. En la India el tema de las castas es tremendo. El sati consiste en que las mujeres se incineran vivas junto al cadáver de su esposo en un ritual, porque creen que haciéndolo van a reencarnar en una casta superior a la cual vivían. Son creencias, señores, pero no tienen ninguna base en la Biblia, que es el libro de Dios, la palabra de Dios autorizada para hablar con autoridad de los temas presentes de la vida humana, y por supuesto ni que hablar de la vida futura o la vida eterna, más allá de esta vida física. Entonces, la mitología griega decía que los Moiras o los destinos consistían en 3 diosas representadas como tejedoras de la vida de los hombres. Sus decisiones no se podían cancelar o anular, incluso por otros dioses. Definitivamente concluimos que el fatalismo no es bíblico. Creer que lo que será, será y no se puede evitar ni cambiar no es bíblico, porque lo que enseña la Biblia es el libre albedrío, esa facultad naturalmente humana con la cual nos creó Dios, la capacidad de tomar decisiones independientemente de Dios y de cualquier otra influencia. Es decir, somos nosotros los que podemos marcar nuestro destino. Si usted lee el Salmo 37 y el Salmo 73, el primero lo escribió el rey David, el segundo lo escribió Asaf. Uno habla sobre el camino de los malos y el otro habla sobre el destino de los malos. O sea que el camino tiene que ver con el tránsito, por dónde vamos, qué hacemos. Y el destino tiene que ver con la meta final. Entonces, ahí claramente nos da una pauta de cómo funciona esto de la suerte, lo que le llamamos suerte buena o suerte mala, que por cierto va mucho más allá de eso. Es un tema espiritual, hay leyes, usted y yo tenemos que saber que hay leyes espirituales así como hay leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la siembra y de la cosecha es una ley natural como también lo es espiritual. Si usted siembra papa, eso es lo que va a cosechar. Si usted siembra maní, eso es lo que va a cosechar. Y bueno, en lo espiritual, como dice ese refrán, quien siembra viento cosecha tempestades. Bueno, si en lo espiritual uno está lleno de odio, de violencia, de rencor, y se mueve en la vida destratando a todo el mundo, en algún momento, como dice el apóstol Pablo, los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, es decir, cosechando lo que sembramos. Desde el Génesis, Dios le plantea a sus criaturas recientemente creadas la posibilidad de vivir eternamente como fueron creados. Hubo optar por desobedecer con las consiguientes consecuencias de pecado, enfermedad y muerte. Dios jamás hubiera deseado para la humanidad que se enfermara, que pecara y que muriera. Jamás lo deseó. Era una opción, pero se lo dio a elegir al hombre. Y algunos dicen, bueno, si sabía que iba a elegir mal, ¿por qué se lo dio? Porque es justo y porque Él no quiere que mañana alguien le reproche y le diga, vos me obligaste, me hiciste un títere, me hiciste una marioneta y me manipulaste a tu antojo. Nadie tendrá la excusa cuando estemos frente a Dios de achacarle a Dios que nos manipuló, nos hizo abuso de poder para hacer que nosotros hiciéramos lo que Él quisiera. Él nos dio la opción, el libre albedrío, para que usted y yo podamos hacer lo que se nos dé la gana.
Yo soy cristiano porque decido ser cristiano. Sigo a Cristo porque decido seguir a Cristo. Le obedezco porque tomo la decisión de hacerlo cada día. Está en mi libertad, porque somos libres, de hacer lo que se nos dé la gana, y uno puede optar y decir, bueno, no quiero, como tanta gente hoy lo está haciendo, no quiero servir más a Dios, no quiero ser más hijo de Dios, me voy y voy a reventar la vida como se me dé la real gana. Y está en su libertad. Hay muchos que han optado y eso es una muestra, una prueba de que Dios no obliga a nadie. La salvación es individual, no se impone, sino que se recibe por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz y su posterior resurrección, y uno lo toma o lo deja. Jesús dice, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, yo los haré descansar. Pero Él no lo da a modo de orden, sino que ofrece una promesa a quienes decidan ir en pos de Él. No todos están dispuestos, pero aquellos que estemos dispuestos tenemos el derecho a reclamar sus promesas. Y gracias a Dios por eso. En Mateo 27, 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Una pregunta que usted también se la debería hacer en este momento. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Creerá en Él? ¿Lo recibirá como su Señor y Salvador? ¿Le pedirá perdón por sus pecados? ¿O simplemente lo seguirá rechazando y vivirá de espaldas a Él el resto de su vida? Entonces, la población de entonces dijo que sea crucificado, y en su lugar pidió que se soltara, como era la costumbre de la época, a Barrabás, un delincuente, un asesino, un criminal. O sea, esa gente optó por un delincuente que por el dador de la vida, el que dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces el gobernador dijo, ¿qué mal ha hecho este? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Y viendo que nada adelantaba, sino que había más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. De ahí viene ese conocido refrán popular, fulano se lavó las manos, que quiere decir que no se hizo cargo de su responsabilidad. Trató de evadirla y no asumió. Por lo tanto, decimos, este hombre, esta mujer se lavó las manos. Pilato lo hizo, pero no le dio resultado, porque usted y yo, nadie se puede justificar ante Dios. Solo la sangre de Cristo, solo la persona de Jesucristo nos justifica por la fe. Nosotros somos justificados por la fe en esa obra y en la persona de Jesucristo, y así es que tenemos paz para con Dios, únicamente por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces él declaró, Pilato, inocente soy yo de la sangre de este justo. O sea que él era consciente que Jesús era un hombre justo y se lavó las manos, no ejerció su autoridad. Esto pasa hoy, lo vemos los políticos que quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Se reúnen con usted ahora que empieza la campaña electoral, le palmean la espalda, le sonríen, le escuchan todos sus problemas, toman nota como que le van a resolver la vida, lo dejan a usted muy feliz, muy contento, con toda la esperanza del mundo, que el senador fulano y tal, el diputado fulano y tal, el ministro fulano y tal, me prometió, o el candidato fulano y tal me prometió que me va a ayudar en esto y me va a resolver lo otro. Y pasa el tiempo y usted sigue esperando y después lo ve allá arriba en su posición de poder, y si lo ve no lo conoce, ni se acuerda que habló con usted, ni quién es usted, ni cuál es su problema. Y no es necesario que ahonde más en este asunto, porque usted lo sabe de memoria. También lo sabemos nosotros. Entonces, acá pasaron dos cosas. El pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué fue que pasó con Pilato? Murió comido por gusanos, aunque su esposa le aconsejó
que tomara otra decisión, él no lo hizo y murió de una forma trágica. Y esta gente que pidió que la sangre de Cristo fuera a modo de maldición y muerte, cuando la sangre de Jesús fue derramada para vida y vida eterna, ellos decidieron y optaron por volcarse esa obra de Cristo como maldición sobre ellos, lo pidieron, lo declararon públicamente. Y bueno, si uno ve lo que Hitler hizo con el pueblo de Israel, 6 millones de judíos fueron totalmente y brutalmente asesinados, tirados con palas mecánicas en fosas comunes, asesinados con cámaras de gas, ejecutados en pelotones de fusilamiento. En fin, usted sabe lo que ocurrió en esa historia del siglo pasado, terrible, de tal forma que se cumplió lo que vio el profeta Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, donde él veía un valle lleno de huesos y decía, ¿será que estos huesos van a vivir? Y le dijo, oh Jehová, tú lo sabes. Y el Espíritu de Dios empezó a soplar y estos huesos se unieron y vinieron los tendones, los ligamentos, los músculos y recobraron vida. Y así es que Israel, el 14 de mayo de 1948, volvió a nacer como Estado, como nación, y la bandera, la estrella de David, volvió a flamear en Jerusalén. Quiere decir que la palabra de Dios se cumple. Proverbios, el sabio Salomón dijo, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, lo que les decía anteriormente. También dijo, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Estos son temas espirituales que cuando uno ve cómo funciona el mundo espiritual, que tiene absolutamente influencia sobre el mundo natural, puede evitar muchos problemas, muchos dolores, como Israel en el tiempo de Jesús pudo haber evitado 6 millones de muertes, pudo haber evitado tanta persecución, tanto odio sobre ese pueblo, pero prefirió seguir ese camino como nación, y aún al día de hoy como nación siguen rechazando al Mesías. Y por rechazar al verdadero Mesías, van a creer en el falso, en el trucho, a quien la Biblia llama el anticristo, que es el próximo presidente mundial, al cual muchos están aclamando desde ya, pidiendo que aparezca alguien con las facultades de gobernar el mundo entero. Y quienes trabajan en el orden de gobierno mundial, los humanistas, librepensadores, no teístas, ellos están trabajando desde todos los gobiernos para implementar este gobierno mundial. Como no creyeron al verdadero Mesías, Israel va a creer en ese falso Mesías hasta que a los 3 años y medio les va a caer la ficha y se van a dar cuenta que ese estrucho, que el verdadero era aquel que mataron 2000 años atrás. Romanos 13:3, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Qué tanto la Biblia apela a nuestra voluntad? En todo momento dice, si haces esto, tendrás esto, si haces lo otro, tendrás lo otro. Nos da a elegir y nos avisa. Salomón también dijo, el avisado ve el mal y se esconde. Los simples o los tontos pasan y se llevan el daño. Filipenses 3, 18 y 19. Por ahí andan muchos, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Siempre la voluntad humana. Se dice que Satanás estaba llorando afuera de la iglesia y le preguntaron, diablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y estaba llorando porque los cristianos le echan la culpa a él de todo lo que les pasa. Y así es, los cristianos suelen echar las culpas al diablo, se le vuelca la leche y le echan las culpas al diablo. Pierden el ómnibus, el diablo tiene la culpa. Y no se dan cuenta que muchas de estas cosas son decisiones, acciones, omisiones
que en la vida cotidiana como individuos tomamos, como también como ciudades, como nación, y bueno, generan resultados, generan destinos. Salmos 49:10 dice, verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Algunos quieren perpetuarse y de hecho hay creencias que les hacen efigies, estatuas, monumentos, y está bien cuando se trata de héroes de la patria, como un recordatorio de quienes fueron, quienes se inmolaron, quienes lucharon con valentía por el bien común, por el bien de una nación, por el bien de la patria. Pero lo que Dios no quiere es la idolatría, que uno atribuya a una persona física como si fuera Dios mismo y evada la responsabilidad de adorar al único y todopoderoso Dios. El hombre, dice el rey Salomón, no permanecerá en honra, el rey David, es semejante a las bestias que perecen, este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, que es, digamos, el lugar de los muertos, porque Él me tomará consigo. Es decir, el paraíso es el lugar donde van los hijos de Dios cuando mueren, y el Seol, digamos que es donde van los que mueren sin Cristo y sin esperanza. Proverbios 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Siempre apelando la palabra de Dios a nuestra voluntad, a nuestro libre albedrío, para que uno tome las decisiones que considere pertinentes. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de sus propios malos deseos, es atraído y seducido. En Proverbios también dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. No somos dueños soberanos de nuestro destino, solo Dios es soberano, su control se llama providencia. Él ha elegido darnos un libre albedrío y ha creado una moral en la que la ley de causa y efecto es una realidad. Un Dios omnisciente, omnipotente, que tiene un plan divino. El plan de Dios es santo, sabio y benevolente. La providencia de Dios está obrando para llevar a cabo su plan original para la creación. Y hasta aquí llegamos, amigos. Que Dios le bendiga y tome la mejor decisión. Entregue su vida a Jesucristo y Él le va a bendecir.